Buenos días para todos, estudiantes. Les envío un abrazo. Espero que se encuentren bien, que puedan trabajar de manera amena y que este trabajo que vamos a realizar de las pruebas IFES traiga excelentes resultados tanto personales como para la institución. Les envío este video con el ánimo de presentarles las respuestas del cuestionario que respondieron la semana pasada, el día jueves. El primer cuestionario de lectura crítica. Recuerden que lectura crítica, en la prueba que ustedes van a presentar, las pruebas IFES, pues que pues, les permite ingresar a la universidad, a la carrera que ustedes aspiran y que quieren lograr. Muchas universidades van a tener en cuenta este puntaje para ingresar a las universidades públicas y pues ojalá y de todo corazón deseo que esos resultados sean satisfactorios tanto para ustedes como para nosotros. Lo digo para nosotros pues, porque es de gran agrado que ustedes cumplan con los objetivos que se proponen y que de aquí a mañana sean unos grandes profesionales. Entonces vamos a iniciar. Les voy a mostrar la prueba que ustedes contestaron de lectura crítica. En las pruebas IFES van a haber 27 preguntas de lectura crítica. Tienen 5 horas y media para responder 188 preguntas, menos 24 de un cuestionario socioeconómico, que son preguntas muy fáciles y que pues obviamente van a determinar un poco menos de tiempo para responder. Es decir, que cuentan con 2 minutos para responder cada pregunta. En lectura crítica muchas veces, no sé en esta ocasión, pues no sé con certeza qué preguntas van a salir y pues obviamente no sé qué textos van a salir, pero los textos son un poco extensos, así como los que acabamos de ver. Entonces, como ustedes ya lo leyeron y ustedes cuentan con estas preguntas, voy a leer o enfocarme solamente en las preguntas. Cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en hacerlo al chat del grupo, debido a que este chat pues, es específicamente para socializar esta pregunta. Entonces, por favor, cualquier inquietud al chat. La primera pregunta dice: según el texto, aquellos poetas que claudican ante el poder y la opinión pública lo hacen a través de A. La escritura de versos que exaltan a los gobernantes de turno y sus proezas políticas. B. La creación de poesías en donde se defiende la ultranza a la libertad del pueblo. C. La búsqueda de la belleza poética para agradar al público como único propósito. D. La sumisión manifiesta en el romanticismo que no asume ninguna crítica social. Pues aquellos poetas, al principio, la primera frase del texto nos dicen que algunos poetas claudican ante el poder y la opinión pública. Pues obviamente aquellos que claudican y simplemente se basan en hechos políticos y en la exaltación de esos gobernantes o de esas personas que se encuentran en el poder, pues para ellos mantener un estatus. Así lo hacen algunos poetas, inclusive algunos periodistas. Ustedes se dan cuenta que como que estar aliado a favor de tal político los mantiene en las redes sociales y en el hecho informativo social. Entonces, esa es la respuesta correcta. Las otras, pues, ya no tienen nada que ver con el poder y la opinión pública. Por eso, las otras son falsas. En la segunda pregunta tenemos la libertad que es propia de la poesía según el autor alude a. Recordemos que aludir es estar ahí y aplaudir, decir, afirmar, hacer referencia a. ¿Sí? Entonces vamos a ver. A. Su capacidad de rebelarse contra el poder público y sus formas de opresión social. B. Las posibilidades de comprender la realidad desde el espíritu y la pasión del ser. C. La creación de universos infinitos de libre expresión y desarrollo del amor. D. La autonomía respecto a las creencias e ideologías de la lógica y del orden social. Entonces vamos a mirar la respuesta a esta pregunta. La respuesta es la C. La creación de universos infinitos al desarrollo del amor. La libertad propia de la poesía es aquella que hace referencia a crear diferentes cosas, a proporcionar diferentes materiales, ¿sí? Entonces, es teniendo en cuenta el amor, la libertad, la paz, el ambiente, la naturaleza, ¿sí? Entonces, todo esto tiene en cuenta esta pregunta. Vamos a mirar la siguiente pregunta.
Se puede deducir según el texto que un poeta es subversivo cuando. Recordemos que subversivo es aquello que cambia, que hace un giro a la realidad, que es cambiante, que es como un terremoto, que no está de acuerdo con las ideologías, ¿sí? Entonces, eso es un subversivo. Las respuestas que tenemos: se distancia del orden social e ideológico y se entrega a sentir e imaginar para crear. B. Sus versos se enfocan en el amor y no en la libertad como tema de su arte. Se distancia de la realidad y se entrega al universo de su propia creación literaria. D. Es humilde, silencioso y reservado con su obra, asumiendo una actitud de crítico. Entonces, se puede decir que un poeta es subversivo cuando es un poeta que cambia, ¿cierto? Que se distancia del orden social para crear. O sea, de lo que está ordenado y de lo que está patentado, las reglas, pues él las cambia y hace arte, hace poemas, hace poemas literarios. Vamos con la cuarta pregunta. Según el autor, la poesía auténtica es aquella que: poesía auténtica. Subvierte del mundo llamando al lector a defender la libertad de su creatividad. B. Es creada por poetas humildes y silenciosos dedicados a crear un universo de amor. C. Se sobrepone a la realidad estática y genera un universo de transformación humana. D. Manifiesta la fragilidad de los deseos del hombre en medio de los cambios. Si leemos bien el texto, en la parte final, en los últimos dos renglones, nos dice que es la poesía auténtica. Entonces es aquella que cambia la realidad estática, que lo que está quieto lo cambia, lo genera, lo transforma, ¿sí? O sea, saca de diferente material, hace un giro a esa realidad, ¿sí? Entonces ese es el poeta auténtico, la poesía auténtica. Aquí las otras, recuerden que aquí nos habla de la poesía, no de cómo es el poeta, ¿no? Y en el texto no nos habla de cómo es el poeta. Vamos a la quinta pregunta. En la quinta pregunta la pregunta dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice la idea que presenta el autor? Contradice las ideas, o sea, lo contrario, ¿no? Entonces, A. El esteticismo es a menudo un medio indirecto de sumisión de los poetas. B. La acción subversiva de la poesía solo es posible cuando se exalta la libertad. C. Una poesía libre es aquella que se expande sin trabas frente al orden. D. La poesía crea mundos palpitantes o semejantes a los deseos del hombre. Entonces, la respuesta correcta es la B. La acción subversiva de la poesía solo es posible cuando se exalta la libertad. Esta se contrapone o contradice porque el autor decía era que cuando había, no solamente cuando había libertad, sino cuando habían otras cosas, ¿cierto? Si leemos bien el texto. Entonces, la A sí es correcta y dice que los poetas a veces caen sobre el esteticismo, que es un movimiento literario que solo se relaciona con la belleza. Solamente se puede exaltar lo bello, lo bonito, el resto no tiene validez. O sea, si se habla de las cosas feas, pues ya no tiene sentido, ya no sería poesía, ¿no? Eso suele pasar en algunos escritores y en algunos poetas. Por eso existen diferentes movimientos literarios que ustedes ya los han visto a través de los años que hemos estado cursando en el colegio con las diferentes literaturas, la contemporánea, la literatura antigua. Todas las literaturas nos muestran en sí el sentido de cómo son los autores o los escritores de las diferentes literaturas. Y en aquella, la C y la D, pues no están en contra, sino es lo que dice el autor, ¿cierto? Vamos a ver la pregunta 6 y 7. De acuerdo con la caricatura, se presenta un problema de comunicación debido a que Felipe y Mafalda manejan canales de comunicación diferentes y eso dificulta la claridad en el mensaje. Felipe utiliza un lenguaje diferente al de Mafalda que no le permite a ella comprender lo que Felipe habla. Mafalda está desactualizada en los nombres puestos de los nuevos juguetes y esto lo hace un poco competente para el diálogo. La de Mafalda no comprende en el contexto de las comunicaciones el código lingüístico que Felipe al nombrar el objeto. Recuerden que en una comunicación, en un proceso comunicativo, tenemos 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Emisor, receptor, canal, código lingüístico y receptor, ¿cierto? Entonces, aquí lo que está fallando es el código lingüístico y Felipe no se hace entender, o sea, Mafalda no entiende que este elemento
es un yo-yo, o sea, un juguete que se llama yo-yo. Y Mafalda está brava porque no entiende y lo llama egocéntrico, o sea, lo que él no entiende es el código lingüístico. Entonces Mafalda no comprende en el contexto de la comunicación el código lingüístico que es de Felipe al nombrar este objeto. Entonces la respuesta correcta es la D, porque lo que nos está fallando es el código lingüístico. El lenguaje ya lo conocemos, el idioma español, ¿cierto? El canal, pues están utilizando la boca, están utilizando el habla, ¿cierto? Y lo que no se entiende es el código lingüístico. Vamos a mirar la pregunta 7. De acuerdo con el problema de comunicación que se presenta en la caricatura de Mafalda, ¿cuál sería la solución adecuada para resolver este tipo de situación? Entonces, la solución adecuada, según vamos a mirar, que Felipe como Mafalda inventen un nuevo código para poder comprender los enunciados. Cambiar el tema porque Mafalda no logró comprender el significado de yo-yo, pues eso es lo más fácil, sería evadir, pero no sería correcto. Que Felipe le explique la diferencia que existe entre la palabra comprendida por Mafalda y la palabra que nombra el juguete yo-yo, ¿sí? Que le explique a Mafalda, aunque ella es un poquito disgustada porque ya estaba brava, tiene que explicarle que ese es el nombre de ese juguete, porque obviamente él no le puede cambiar el nombre porque ese nombre no se lo puso él, se lo colocó otra persona. De que Mafalda con sus propios medios realizó la palabra consulta sobre yo-yo, pero pues no habría un proceso comunicativo, no se solucionaría el problema, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta es la C. Vamos a mirar la pregunta de la 8 a la 10 de acuerdo a este texto. Oh mi amor, te extraño, me dolece en la piel, en la garganta. Cada vez que respiro es como si el vacío me entrara en el pecho donde ya no estás. Rayuela, Julio Cortázar. Esto es un pequeño fragmento, una pequeña frase del texto La Rayuela, del libro. Entonces vamos a mirar las preguntas. 8. La expresión es como si el vacío cumple la función de comunicar. La ausencia de una fuerza superior extraña, humana, superior a la humana. El espacio que dejó el desamor. La falta de aquello que partió. El abismo de desesperanza que se aproxima. Entonces, nos muestra el texto, si lo leemos, nos muestra como la falta de aquello que partió de una persona que murió. ¿Sí? El desamor no porque le dice, oh mi amor, te extraño, ¿sí? O sea, él siente como ese vacío, como esa persona que ya no está, que posiblemente falleció, ¿sí? Entonces, la falta de aquello que partió en la respuesta. Un sentimiento de oposición ante lo que expresa el texto podría ser oposición, sinónimos, antónimos, sinónimos que significan lo mismo, antónimos que significan lo contrario. Antónimos. Entonces, oposición. En el texto hay tristeza, sí. En el texto hay amor, sí. En el texto hay melancolía, sí, por esa persona que partió. En el texto hay bienestar, o sea, el autor está contento, está feliz, no, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es de la oposición? Pues el bienestar. Vamos a mirar la última pregunta, la pregunta número 10. En el texto la palabra cómo funciona como. El término interrogativo. ¿Hay signos de pregunta? No. Un elemento comparativo está comparando. El respiro, cuando uno respira aire, entonces él siente que no entra nada, que adentro quedó vacío, ¿cierto? Una inflexión verbal, recordemos que una inflexión verbal es del verbo comer, como, comer, ahí no nos habla del verbo comer, ¿cierto? No, yo como, tú comes, no hace referencia. Y un sustantivo, entonces el sustantivo hace referencia al objeto, a la persona, una cosa, Juan, aire, casa. Ahí no está haciendo referencia a esa palabra como un sustantivo, no está hablando, no está mencionando a alguien, está haciendo como sustantivo. Entonces la respuesta correcta es la B. Entonces, esas son las respuestas. Bueno, finalmente, por favor, entonces me tienen que escribir en una hoja o en el cuaderno que usamos de lengua castellana las preguntas, cada pregunta con su respuesta y su argumentación, y me las envían por tarde el viernes. Chao, feliz tarde para todos. Estén muy bien.